Bienvenidos nuevamente a Contracorriente. En este episodio hablaremos sobre sufrimiento. Am, Hoy día escuchaba en las noticias en la mañana acerca de una noticia que creo que está recorriendo el Ecuador, y era de una mamá que tenía una nena, una hijita, le había picado un alacrán, y el centro de salud no tenía el antídoto, y la niña falleció. Ya se podrán imaginar el dolor de la mamá. Y como si eso no fuera suficiente, en el centro de salud, esto ocurrió en Taisha, provincia de Morona, Santiago, em, las personas le entregan a la nena, a la mamá, en un cartón puesto con cinta de embalaje. Eh, lo cual no es normalmente así que se entregan, ¿no?, Claro, en por esas supuesto, circunstancias, ¿no? añadiendo más dolor. Ujú. Y Claro. causó bastante indignación alrededor de eso. Ujú. Y sigue causando Ujú. bastante indignación en el pueblo ecuatoriano, porque no es la manera de tratar a un ser humano. Ujú. Ve la insensibilidad y cosas por el estilo, ¿no? Y eso aumentaba obviamente el dolor y el sufrimiento en la mamá. Y me ponía a pensar en justamente el tema de hoy, ¿no? Ujú. Acerca del sufrimiento. Y eso sigue mostrándome a mí, nos sigue mostrando a cada uno de nosotros que el sufrimiento es una experiencia universal. Ujú. Um, En todo nivel, sí. digamos, para una madre, para un niño, Ujú. para un hombre, para una familia. Este tema me parece a mí bastante importante, especialmente como tú dices, porque a todos nos va a tocar sufrir. Ahora, el punto para muchos de nosotros es que no todos sabemos sufrir. Ujú. No todos tenemos la misma capacidad de aguante que, por ejemplo, tenían nuestros abuelos, Ujú. o cuando tenían cientos de años atrás, en el año 1500, por ejemplo, comparado con nosotros, lo que ellos pasaban, lo que ellos sufrían, lo que era normal para ellos, para nosotros hoy día necesitaríamos terapia. Claro. Entonces, el nivel de sufrimiento que era antes, de aguante, por decir así, de aguante del sufrimiento, para el nivel de aguante que tenemos ahora, no. Yo tengo un conocido, por ejemplo, que está llevándole al hijo a terapia para que pueda superar la muerte de su gato, Mm. lo cual es, por un lado, triste, Ujú. muestra también el sufrimiento, pero al mismo tiempo muestra la capacidad de aguante que no tenemos Ujú. como cultura. Ujú. Y eso es importante, ¿no? Hemos perdido absolutamente, en todo sentido, el dolor y el sufrimiento es algo que tratamos de evitar. Ujú. No queremos ah, pasar dolor o sufrimiento. Tal vez uno de los ejemplos más típicos y más normales sería, bueno, ¿quién quiere bañarse en agua fría? Estaba ahora hace unos días atrás, estaba en Baños de Ambato, y no sé si has estado ahí a veces en las piscinas que ellos tienen de aguas termales. Chévere, sí. Pero tienen obviamente las piscinas de aguas termales, pero también tienen un chorro de agua helada, fría. Caen hielos de esa cosa. Sí. Y obviamente la cantidad de personas que entra, la mayoría entran a las aguas termales, Claro, pero calientitas, son sí. pocos y contados. Si te sientas una tarde a contar cuántos se van bajo el agua fría. Y aunque a veces está un cartel, por favor, pasar por el agua, ducharse, a veces en las piscinas, casi nadie lo hace, sí. Exacto. Sí. Entonces, ni aún un dolor o un sufrimiento tan pequeño. Y verás Ujú. que el agua caliente en nuestros hogares es un invento relativamente reciente en la historia. Sí. Ujú. Nadie va a pensar que Abraham y Moisés y todos ellos o Jesús se bañaban en agua caliente. Claro, o que Ujú. O, calentaban, ¿no? Oh. tal vez calentaban en Tal ciertas vez. ocasiones, pero no siempre era así. Ujú. Ujú. Entonces es relativamente nuevo, pero aún algo tan pequeño y tan sencillo como eso, Ujú. la gente no quiere. 200 años, 100 años atrás, la escasez, la falta de educación, la falta ah, de tantas cosas Claro, la hacía falta que de el sufrimiento, paz. exacto, correcto, las guerras Ujú. hacían las cosas complicadas. En el tiempo de Jesús, el promedio para un hombre de vida era entre 20 a veces 30 años. Ujú. Wow. Las guerras, una infección, no habían Ujú. antibióticos. Ujú. Ujú. Lo que le tocaba sufrir al paciente y a la gente, o sea, era bastante complicado. Extremadamente doloroso. Sí, y Ujú. otra de las cosas más bien, también junto con eso, yo creo que es importante hablar del sufrimiento, no solamente como hablábamos al comienzo, porque es lo que todos vamos a pasar,
porque no tenemos capacidad de aguante y tenemos que tenerla, Ujú. sino sobre todo porque la vida es sufrimiento. Ujú. Y más allá de eso, como vamos a ver en un momento, es que ser cristiano es sufrir. Sí. Ujú. Tú mencionabas algo al comienzo, Mateo, con respecto a las personas que sufrían, ¿no? Como creyentes, como cristianos. Ah, sí, encontré yo un dato que decía que alrededor de 340 millones de cristianos en el mundo, ese es un dato global, sufren de persecución. Ujú. Entonces, es un número increíble. Sí, Sí. es alto. Sí, bastante alto. Eso nos lleva, por ejemplo, a lo que le enseña la Biblia acerca del sufrimiento. Y yo diría, una de las primeras cosas que tenemos que aprender de la Biblia y de Dios como creyentes es que el sufrimiento es nuestra vocación. Ujú. Ahora, eso suena raro, ¿ok? Porque todos decimos, mi vocación, ¿cuál es tu vocación? Soy profesor, soy enfermero, soy doctor, soy abogado, soy pastor, pero nadie ve el sufrimiento como una vocación. Pero exactamente eso es lo que es. La vocación significa llamado. Mm. Y el punto con eso, con lo que estoy diciendo, es que Dios nos ha dicho que el sufrimiento es nuestro llamado. Estamos Ujú. llamados a sufrir. Hechos capítulo 14, 22 dice, por ejemplo, que el apóstol Pablo le iba diciendo a las iglesias que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ujú. Literalmente es lo que le decía a los cristianos. O segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, como Dios quiere, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y Juan Ujú. 15:20, nuestro Señor Jesús dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ah, La- el llamado del creyente es a sufrir. sufrir. Y Ujú. eso tenemos que tener claro, porque con los nuevos evangelios de la prosperidad, con las nuevas prédicas, con los nuevos predicadores, lo que se nos dice es lo opuesto. Ujú. Que si tenemos a Dios no vamos a sufrir, que si Sí. tenemos a Dios vamos a tener dinero, que si tenemos a Dios vamos a tener prosperidad, vamos a tener salud, cuando en verdad nada de esto es prometido en la Biblia para nosotros. De hecho, lo que se nos promete y lo que se nos dice es que vamos a sufrir. Y Ujú. si tenemos esa idea clara de que el sufrimiento es un llamado para el cristiano, entonces quizás la carga del sufrimiento y del dolor va a ser menos. Tal vez no va a Totalmente. quitar totalmente, No, porque igual sufrimiento es sufrimiento, exacto. es Dolor es dolor, dolor. Ujú. ¿no? Pero con esa perspectiva, si sé que es un llamado del Señor, si sé que el Señor mismo sufrió y estoy llamado a participar de esos mismos sufrimientos del Señor, entonces voy a tener más gozo. Exacto, totalmente. Imagínate, yo te digo que entrar al ejército es lo más maravilloso del mundo, no va a haber dolor, no va a haber Ujú. sufrimiento, siempre vamos a estar muy cómodos, no va a haber nada. Y cuando entro al ejército, entro en lo más bajo del rango que es ser ciudadano y luego todo esto, Ujú. es complicado. Sí. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso en mi vida? Me va a hacer que deteste en lo que me he metido, va a hacer que reniegue y Dios mediante voy a buscar siempre la salida Sí. para ya no estar en ese lugar. Mm, Imagínate si esto le decimos a los cristianos. Ok, entonces hacemos un evento evangelístico, vengan todos, cuando creen en Cristo todo va a estar bien, no hay sufrimiento, van a tener prosperidad, van a tener todo este tipo de cosas. Y cuando esta persona, este nuevo cristiano, se encuentra eso, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo que esta persona. Ujú. Quiere irse, no Exacto. aguanta, reniega de Dios y cuando ve el momento preciso se sale del cristianismo. Sí. Y esa es la clase de cristianos que tenemos en las iglesias. Ujú. Es triste, pero esa es la verdad. Esa es la generación que estamos cultivando, una generación con este nuevo tipo de pensamiento, jóvenes que cuando entran en un matrimonio entonces se corren, porque les han dicho que todo va a ser bueno, que no hay ningún problema, que todo va a estar bien. Y que cuando la iglesia comienza a enfrentar algún tipo de problema, se corren también, porque la iglesia perfecta no debería ser así. Claro. En la iglesia no debería haber problemas. Mm. No es Pero así. no, si recordáramos que nuestra vocación es sufrir, Sí. dijéramos, no, esto es normal. Ok, no me gusta todavía, Ujú. no, no es lo más agradable, Ujú. pero es mi vocación. Y claro, no sé qué piensan ustedes, y esto es producto del, de lo que tenemos hoy, producto del pecado, porque si bien no estoy, no sé qué piensan ustedes, pero creo que el sufrimiento, el dolor no era parte del plan de Dios en la creación al principio, antes del pecado. Es algo interesante. Yo diría lo opuesto. ¿Ya? Yo diría lo opuesto.
Am, Verás, una de las cosas que yo veo en la Biblia es que los sufrimientos son necesarios para prepararnos en la vida. Sí. Ujú. Ok, son necesarios. Te doy un ejemplo. En Primera de Samuel, por ejemplo, capítulo 17 se nos cuenta la historia de David. Mm. Y eso es lo que David le dice a Saúl. David le respondió, dice el texto, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, salía yo tras él, dice David, y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Ahora, ninguna persona que pelee con un león va a salir sin rasguños. Por supuesto, claro. Tiene, Claro. tiene que salir por lo menos con un rasguño, Sí. ¿verdad? O un moretón, por lo menos. Alguna cosa, o sin Claro. brazo, o sin mano. Realmente, va a ser A lo complicado. mejor. Claro. Sí, pero nota lo que David le dice a Saúl. Básicamente le dice, déjame pelear con Goliat, porque estas peleas que he tenido con leones me han servido, Ujú. me han traído este momento. Para eso he sido preparado. ¿Sí ven? Entonces, Totalmente. la idea es que estas cosas nos ayudan para eso. Vuelve a lo que tú estabas mencionando. ¿Crees tú que Adán fue creado sabiendo todo? Sí, esa es una pregunta interesante, ¿no? Ujú. Porque no creo que lo sabía todo y tenía que de alguna manera aprender ciertas cosas. Mm. Y cuando uno aprende ciertas cosas, se equivoca y a veces causan dolor o sufrimiento. Claro. Y tengo evidencia bíblica para esto. En eso están pensando, dicen, no, este es un hereje. Vamos por dos lados. Vamos por un lado tal vez medio más lógico o racional en este sentido. Si yo digo 2 más 2 es 5, ¿es eso pecado? Mm. No, Tal no vez lo un es. error. Es un error. Es un error. Es un pero error, no es pero no pecado. es pecado. Ujú. Porque pecado es lo que Dios dice que es pecado en su Ujú, palabra, ujú. ¿verdad? Lo que la Biblia dice que pecado es irse en contra de las leyes de Dios. Ujú. Y los 10 mandamientos o ningún Ujú. mandamiento dice que si dices 2 más 2 es 5, o sea, es pecado y te vas al infierno. No me voy al infierno por no saber sumar. Ok, Esa es la verdad. Exactamente. totalmente. Entonces, mi Exactamente. punto es que Adán podía equivocarse Ajá. sin pecar Ah, y esa equivocación le iba a producir dolor. Ujú. sí. ¿Ok? Digamos, es por ese lado. Sin embargo, mi evidencia más bíblica, si no quieren ir por ese lado, la evidencia bíblica para mí es lo que le dice después de pecar a Eva. ¿Recuerdan lo que le dice? Que ahora ella va a dar a luz y el dolor se va a incrementar. Ujú, No le dice que va a tener recién dolor. claro. Ujú. O que se inventa en ese momento y le da. Exacto, El no. dolor. Ya había dolor antes, solo Mm. que ese dolor obviamente ahora se va a incrementar. Ujú. Entonces, en un mundo perfecto, volviendo a lo que tú estabas mencionando, no necesariamente es un mundo sin dolor. Mm. Aunque en Apocalipsis 21:4 nos dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ujú. Eso quizás se refiere al dolor específico del pecado, Exacto, pero no el dolor bueno, por así decirlo, exacto, que fue creado en el principio. exacto. Imagínate, yo no me puedo imaginar en el cielo viéndolo a Jesús, viendo a mi papá, viendo a mi mamá, Ujú. tal vez viéndolos a ustedes, no sé, eso está en duda, y llorando. ¿Crees que nadie va a salir una lágrima de felicidad en el cielo? Yo creo que Claro no. que Claro, sí. claro. Ujú. Creo que no. ¿Tú no? O sea, Ok. yo creo que sí Ok. vamos a llorar. Ok. De felicidad. Exacto. Claro. Volviendo a lo que tú decías del texto de Apocalipsis, entonces ciertamente no van a haber lágrimas relacionados con, no va a haber llanto relacionado El pecado. con el pecado, Ujú. pero ciertamente, bueno, no creo que pueda estar al lado de Jesús viendo lo que hizo por mí y no llorar y no que me sale una lágrima de Claro. alegría, Y claro. Ajá. ¿verdad? Entonces el texto creo que se aplica más a todo lo que tiene que ver con el pecado, Ok. Ajá. Ujú. pero no necesariamente. Entonces, sufrimiento y dolor, volviendo a este punto, desde el comienzo, desde el paraíso, no creo que necesariamente era algo malo. De hecho, como vemos con David aquí, se necesita aprender por medio del sufrimiento. Dios nos enseña muchas cosas. Ujú. Ujú. Creo que, bueno, yo estaba teniendo esta pregunta porque hay mucha gente atea, hay mucha gente afuera que siempre tiene estos datos. Ujú, La pobreza, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza.
alrededor de 820 millones de personas viven con hambre. Aquí un nuevo dato que recién sacaron es de la mente, ah, bueno, básicamente de la mente, que una de 8 personas sufre de problemas con la mente y Ujú. esas cosas. Y un montón de cosas. Y aquí era mi pregunta, era, ¿por qué Dios deja que el sufrimiento aparezca en el mundo? Pero Mm, básicamente ya le respondieron es de aquí, pero obviamente sabemos que es por el pecado, más que todo. ujú. Pero siempre las personas van a llegar con esto. Aquí quiero oír sus respuestas acerca de por qué Dios deja que esto pase, o que pasó lo que pasó con lo que tú Con comentaste la recién. señora en Taisha. Exacto, Ujú. ajá. ¿Por qué Dios deja que pasa eso? Mm, Eso se conoce en el mundo teológico como Ujú, el problema intelectual del dolor. Ahora, hay dos cosas, especialmente cuando viene del parte de una persona que es atea. Hay un par de cosas que uno tiene que tener en mente. Si el argumento es porque hay tanto dolor en el mundo, entonces Dios no existe, mm, ¿ok? No es un buen argumento porque corta de dos lados. También hay cosas buenas en el claro, mundo. totalmente. Y yo puedo argumentar lo opuesto, porque mucha gente es buena en el mundo. Obviamente eso muestra que Dios existe. Ujú, Entonces no es un buen argumento decir no porque hay mucho ujú. dolor y que Dios no existe. Ahora, si el argumento es Dios es malo, aunque exista, porque permite mucho dolor, ujú, esa es otra cosa. claro. Ese es otro asunto. Y también sí, incluso creo que algunos cristianos tal vez no piensan así, pero sienten así cuando están pasando por mucho dolor. Mm, Y entonces, esa es otra pregunta y esa es otra cosa. Entonces, ahí la respuesta sería que ciertamente hay dolores que Dios permite porque simplemente esas cosas nos preparan para la vida, ujú, Ujú. nos preparan para la vida. Ahora, aquí hay que hacer una diferenciación. La diferenciación sería esta. Hay dolores como ir al gimnasio. Ok, vamos al gimnasio o hacer ejercicio. Yo Ajá. odio hacer ejercicio. A mí no me gusta hacer ejercicio. Ujú. Entonces, sí, el infierno creo que es un lugar donde el diablo nos tiene haciendo ejercicio todo el tiempo. Ese es para mí. Tal vez no es muy teológico, pero, pero es lo que pienso. Ok, entonces, pero ese es un dolor que no es necesariamente causado por alguien más. Es decir, no es como lo de esta señora, ¿no? Que pierde a su hija. Ujú. Es un dolor natural, si es que queremos verlo de esa manera. Es algo que sucede con lo que pasa en la vida. Sí. Ok, como con David, también, ok, él aprende a luchar con el león y luego se lo prepara. Entonces, no estamos hablando de eso. Exacto. Estamos Ujú, hablando de algo que tal vez es injusto y me causa dolor. ujú, Y si este es el argumento, como digo, que alguien dice, ¿por qué Dios permite estas cosas injustas? La idea, yo diría, es lo mismo. Porque Dios sabe que esas cosas que aunque son duras e injustas en la vida, causadas por el pecado, no por ujú, Dios, Ok. claro. aún eso Dios puede utilizar Ujú. para ayudarnos a sobrevivir en este mundo lleno de pecado. Ujú, Aquí es importante entender esta parte, porque un cirujano que tiene que amputarte el pie o el brazo, eso no es bueno, o sea, porque igual necesitas eso, pero tiene que hacerlo. para salvar de Imagina, la vida. sí, imagínate que él dice, no le voy a cortar el brazo o la pierna. Porque no quiero causarle dolor y Exacto. sufrimiento. Porque eso. Después, Exacto. porque no va a poder coger un vaso, porque no va a poder manejar el carro, porque... Y él dice, no, 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 no. Yo no voy a causar sufrimiento porque después vas a sufrir más. Eso sería irracional, no tendría mucho Totalmente, sentido. claro. Más bien él causa ese dolor, sabiendo que va a causar dolor, más bien dicho, le corta el brazo porque sabe que así va a haber un bien mayor. Ujú, Exacto. O a veces hay personas que creen que el sufrimiento intrínsecamente es malo. Ujú. Entonces, No, con ese mismo ejemplo, exacto. tal vez el cirujano dijera, no voy a causar el dolor o sufrimiento porque no es bueno causar dolor o Ujú, sufrimiento. claro. ujú. Eso no tiene Exacto. sentido. No, Claro. para nada. Y verá, entonces, y no solo esto viéndolo desde el punto teológico, digamos, bíblico. Ujú, Ahora, yo les doy el otro lado, que ni siquiera es bíblico, de hecho, es el punto de vista ateo, por decirlo así. Jonathan Haidt, que es un psicólogo muy conocido, experto en muchas cosas, y él es ateo. mm, Ahora, es lo que dice, dice él, son las consecuencias directas positivas de sufrir. Y sufrir, noten lo que de sufrir, desorden por estrés postraumático, mm, que encierra guerras, que encierra violaciones,
que encierra, o sea, lo más fuerte que pueda suceder. Mm. Y él dice, esto es positivo para la vida, él siendo ateo. ¿Ok? ¿Por qué? Él da 3 razones. Número 1 dice, porque nos volvemos más resilientes. Es decir, con el tiempo estas experiencias nos ayudan a adaptarnos mejor a la adversidad. Nos ayudan a aguantar, porque esta vida es sufrimiento. Tristemente, Jonathan Haidt, que es ateo, entiende mejor la vida que un cristiano. Como hablamos, ¿no? Al comienzo, el cristiano es el que tiene que entender esto. Exacto. Número 2, dice él, que las adversidades y sufrimientos mejoran las relaciones interpersonales con la familia, los amigos, incluso la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una tragedia, hay gente buena que viene y te dice, te voy a ayudar, te da una mano. Y eso mejora las relaciones interpersonales. Y por supuesto, somos seres sociales. Sí. ¿Ok? Y número 3, él dice, porque cambia las prioridades y las filosofías. La gente que no ha aprendido a sufrir es ingenua e inmadura en cuanto a la vida. Después de un trauma como este, dice él, la vida se ve de una manera madura, realista y diferente. Tienes razón. Sí. Tiene absolutamente toda la razón. Todos hemos experimentado eso. Absolutamente todos. Y por eso él termina concluyendo, dice, es que la gente en la vida necesita adversidades. E incluso, dice él, traumas para poder lograr niveles más altos de fuerza, realización y desarrollo personal. Eso es positivo. Increíble. Total. Total. Ok. Entonces, y él siendo ateo. Claro. Ahora, el punto de vista cristiano diría algo parecido. Dios no crea ese dolor. Obviamente Dios no quiere que una niña sea violada. Dios no quiere que esta señora reciba a su niña en un cartón como si fuera un animal o peor que eso. Dios no quiere eso. Sin embargo, Él puede utilizar eso para causar lo que Jonathan Haidt dice que a veces los traumas causan. Esto no es culpa de él, pero lo que sí puede hacer es obviamente utilizar todo esto para algo mejor. Sí. Y lo que pasa muchas veces, la ironía más grande, el delirio del ser humano es que a veces también cuando comete pecado y hace el mal y producto de eso viene sufrimiento, lo que primero hace es ¿por qué Dios? Sí. Usar Porque el puño Dios. de una. Exactamente, especialmente hablando otra vez sobre Sí. ese dolor que causamos nosotros mismos por el pecado, porque hacemos mal a las cosas. Y todo dolor lo llevamos, como decía al principio el argumento del ateo, porque hay sufrimiento, entonces Dios no existe. O eres malo, o Dios es malo. O Dios es malo, no. Eso es porque nosotros estamos en pecado y el pecado nos lleva a pensar eso de Dios, o el enemigo nos susurra eso a nuestras mentes, o el mundo nos susurra eso, cuando en realidad es producto del pecado y cosas que causamos nosotros mismos, porque a la final Dios sigue siendo bueno. Sí, eso no cambia. Eso no no cambia cambia. la bondad de Dios. No cambia Como el para doctor. nada. El doctor sigue siendo un buen doctor, Sí. un buen cirujano. Incluso como persona sigue siendo bueno. Él quiere lo mejor para ti y con lo que le has dado. Con esa enfermedad, con esa lepra, con ese cáncer, con lo que quiera que sea, con lo que le has dado, él trata de hacerlo mejor. No es culpa de él, Sí. pero él trata de hacerlo mejor y hace lo mejor. Esa es la idea. Y la otra cosa es que Dios ha mostrado que el dolor y el sufrimiento que viene por causa del pecado un día va a terminar completamente. Y esa es la esperanza que vemos en Cristo. Amén. Esa es la esperanza. Porque algún día, ahí sí, volviendo a lo que tú dices en Apocalipsis, vamos a estar en un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay nada que tenga, que haya venido por causa del pecado. Y esa es nuestra esperanza. Aunque sí vamos a sufrir un poco piqueando ahí, porque tal vez haya Imagina, ok, es que ese es mi punto. Ese es mi punto. interesante. Si es que es un nuevo cielo y una tierra Y digamos, nueva, Hay que cultivarla. digamos que Ok, te da vamos a tu cultivar. pedazo de terreno el Exacto. Señor. Ah, ¿no? bueno. entonces no vas a sudar. Yo Entonces, creo que sí. entonces los músculos no se van a cansar. Sí, es que ser un ser humano es sudar. Ser un ser humano es que los músculos se cansen. A veces la gente tiene esta idea que ser un ser humano es ser un superhombre. O que en el cielo vamos a estar como espíritus, Exacto. entonces no va a haber nada Claro, de, un arpa. nada de eso. Exacto. Pero eso podemos conversar cuando hablemos del cielo. Excelente. Claro. Cuando excelente. hablemos del cielo. Pero esas son algunas de las razones por las cuales el sufrimiento hay en este Exacto. mundo. Qué interesante hubiera sido para personas como, por ejemplo, María, que fue el primer caso en el Ecuador que utilizó la eutanasia porque no podía aguantar más el sufrimiento. Exacto. ¿No? Si tal vez hubiera escuchado esto que decía de este señor ateo, que a veces el sufrimiento, traumas, dolores muy intensos, como lo que tenía
María, que ella tenía un Ujú. caso clínico de artrosis bastante fuerte, ¿no? Y que Ujú. dijo, ya no quiero más, yo no Ujú. quiero sufrir más. Y como ahora está aprobado la ley de la Ujú. eutanasia aquí en el Ecuador, ya han sido creo que 2 personas hasta ahora de lo que sé, Ujú. Oh, wow. María y alguien más que era un doctor, me parece, no, era abogado que sufría tetraplegia, me parece. Ujú. Dijeron, ya no quiero más dolor, ya no quiero más sufrimiento, no aguanto más. Y lo que simplemente es la eutanasia es suicidio asistido, y Ujú. lo cual sabemos que como cristianos que eso no está Ujú. bien, porque el Señor, un cristiano estando en esa situación de María, am, con intenso dolor, debería ya decir, aunque estoy en ese dolor, aunque estoy en este intenso sufrimiento, yo no tengo la autoridad para quitarme la vida porque Dios no me ha dado la autoridad. Y cuando Él determina hacerlo, ahora, difícil, debe ser bien duro. No hemos experimentado Claro, ese Ujú. tipo no, de no. dolor. Debe ser muy, muy, muy feo, pero Ujú. en ninguna manera nos da permiso para No. tomar esta decisión. Ujú. Ujú. No, de ninguna manera. Los sufrimientos, Dios los utiliza para seguir puliéndonos, para pulir nuestra fe. En ese punto, un cristiano lo que tendría que simplemente es ver al frente y ver a ese Ujú. nuevo cielo, esa nueva tierra, como promete la Biblia. Y eso es lo que nos ayuda a pasar por estos sufrimientos. Pero Exacto. sin eso, es que esa es la esperanza cristiana. Debe ser Sin la complicado. esperanza cristiana no tienes eso. Y No, entiendo a nada. esta gente, no justifico lo que Exacto. hace, Claro. pero le entiendo a esta gente. Lo que no entiendo es que si esta gente, no lo sé, si estas dos personas se identificaran como cristianas y dijeran, todavía, esto es bueno, es lo que Dios Ujú. permite. Eso es otro asunto. Exactamente. Pero la experiencia cristiana dice, no, yo tengo que aguantar. Como bien dices tú, Ujú. la vida no es mía, es de Dios y cuando Él diga, yo me voy, pero no cuando yo decido. Exacto. Ujú. Entonces, pero eso volvemos al mismo punto del comienzo. Es porque vivimos en una cultura Que que no, no sabe aguantar que el no sabe dolor aguantar. y que no Exacto. sabe cuál es la esperanza Ujú. para el dolor. Mm. Yo les leo algo Ujú. aquí interesante y tal vez con esto tal vez podemos terminar, no lo sé. Walter Anderson y Maureen O'Hara escribieron un libro llamado La verdad acerca de la verdad. Y básicamente es una compilación de psicoterapias y cosas por el estilo. Psicoterapia obviamente es conversar con un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Para mejorar tu vida. Y en una parte del libro ellos dicen lo siguiente: Jerry se siente abrumado, ansioso, fragmentado y confundido. No está de acuerdo con las personas que antes estaba de acuerdo. Se cuestiona su sentido de realidad y se hace preguntas todo el tiempo, preguntas existenciales acerca de la vida. Ha tenido todo tipo de experiencias terapéuticas y crecimiento personal como Gestalt, Renacimiento, análisis junguiano, respiración holotrópica, ah, bio, eh, bioenergética, un curso de milagros, grupos de recuperación de 12 pasos, meditación, hipnosis ericksoniana. Ahora está con autopsicólogo, aunque está constantemente en busca de nuevas ideas y experiencias, y sigue diciendo que quiere simplificar más su vida. Jerry, como tantos profesionales estudiados que ahora acuden por ayuda a la psicoterapia, lo hace, pero Jerry no es el cliente típico. Él mismo es un psicoterapeuta. La idea aquí es que aún aquellos que ayudan a superar el sufrimiento, aún aquellos que están ahí para darnos una mano a superar estas cosas, aún ellos van a tener que enfrentar el sufrimiento y van a tener aquellos que tener algo más que solamente sus técnicas para poder ayudar. Y el Claro. Ujú. cristianismo ofrece algo más. Ujú. El cristianismo ofrece más que una técnica. El cristianismo ofrece a Cristo y la esperanza que viene después. Exacto, Claro. porque como dice Isaías, con todo Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros Amén. dolores. Ujú. Ujú. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Eso nos da esperanza Amén. totalmente, que Él llevó todos nuestros dolores y experimentó el dolor más intenso y doloroso que cualquier ser humano haya podido. Y Ujú. eso me anima a mí para seguir adelante. Ujú. Sí. Y creo que también trata de, como decías tú, que no aguantamos o en este tiempo no podemos sufrir. Am, Eso es una cosa que a mí me cansa de oír a la gente que vivimos en tiempos horribles, que no sé qué, y se saben quejar y cosas por el estilo. Y simplemente vean 50 años atrás, o unos 100 años atrás, o vean a sus abuelos o sus bisabuelos, en qué tiempo vivieron. Ellos sufrieron horrible. Y si quieren votarse más extremadamente a su contexto, si son cristianos y dicen esto, vótense la Biblia y vean cómo los cristianos en ese tiempo vivían. Entonces, Ujú. el sufrimiento es algo que en verdad, igual en los hijos, yo creo que el sufrimiento es algo que los niños deben
recibir por parte de los padres como corrección, liderazgo o guianza por el estilo, Ujú. porque eso los forma para un bien Ciertamente. mayor y los prepara para lo que viene. Hay que enseñarse y empujarse a sufrir. Ujú. Hay que ponerse en situaciones incómodas, hay que hacer todo ese tipo de cosas para enseñarse a sufrir. Así que empiece por bañarse en agua fría. Vaya a Ese es- bañarse primero, Vaya a dice. bañarse primero en agua fría y así empezamos la terapia y el camino hacia aprender a sufrir.